le dije a mi esposo, estábamos platicando, ¿no? Y ahora que salió la película de Michael Jackson y todo este rollo, ¿no? Le dije, ¿cómo está la música de hoy en día tan mal que tuvo que regresar Michael Jackson del pasado al presente, ¿no? Y ahorita está en todos los top de música de todas las plataformas, está en primer lugar. Pero yo reflexionaba lo siguiente, porque también hay una controversia muy grande con la inteligencia artificial. Las canciones de alabanza, sí lo voy a decir de alabanza, de la inteligencia artificial. Muchísima gente en la cristiandad se rasga las vestiduras por las canciones que están estructuradas con inteligencia artificial. No, que son del diablo y que quién sabe qué tanto. Bueno. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. Hola, bienvenidos a todos, bienvenida, pastora. Bienvenidos, estamos súper contentas, estamos aquí en Fe Sin Empaque. Oye, teníamos un montón que no grabábamos, la verdad es que ya los extrañábamos, espero que ustedes también, porque hoy vamos a estar hablando de cosas muy controversiales. Claro que sí, tenemos un podcast irreverente el día de hoy. Muy irreverente, pero muy importante. Tenemos que hablar de cosas importantes también, porque bueno, nuestro podcast es un podcast que habla precisamente de cosas de fe, pero son cosas importantes y son situaciones que vemos en la iglesia y que tenemos que tocar y que, pues bueno, ¿cómo se llama nuestro podcast de hoy? Se llama Mentiras en la iglesia. Pero la mentira es pecado, hermana. Híjole, pues sucede. ¿Tú has contado mentiras? Sí, un par de veces. ¿Y procuras no contar mentiras? Por supuesto, el 100% de las veces. ¿Y cuando cantas mentiras? Yo pensaba... En un tiempo yo pensaba que no, yo pensaba que la vida era color de rosa y que toda mi canción era adoración a Dios, pero la verdad es que cuando empecé a analizar las letras de las canciones, yo decía, como que esto no me suena, como que esto no es tan bíblico, como que esto se contrapone a algo que dice la escritura. Entonces ya de ahí como que empecé a meditar y dije yo, no te pases, estoy cantando un montón de mentiras y de locuras que mi cerebro no lo percibe por el ritmito así movidón. Y obviamente pues tú sabes que hay de todo, ¿no? Hay canciones de todos los estilos, de todos los ritmos. Pero fíjate, bueno, ahorita vamos entrando más en tema. Sí, vamos entrando más en tema. Yo el otro día le dije a mi esposo, estábamos platicando, ¿no? Y ahora que salió la película de Michael Jackson y todo este rollo, ¿no? Le dije, ¿cómo está la música de hoy en día tan mal que tuvo que regresar Michael Jackson del pasado al presente, ¿no? Y ahorita está en todos los top de música de todas las plataformas, está en primer lugar. Pero yo reflexionaba lo siguiente, porque también hay una controversia muy grande con la inteligencia artificial. Las canciones de alabanza, sí lo voy a decir de alabanza, de la inteligencia artificial. Muchísima gente en la cristiandad se rasga las vestiduras por las canciones que están estructuradas con inteligencia
inteligencia artificial. No, que son del diablo y que quién sabe qué tanto. Bueno, y tú sabes que tengo una playlist en Spotify de puras canciones de inteligencia artificial y son las que más oigo. ¿Por qué? Porque las estás escuchando y son salmos y son versículos completos de capítulos que de Juan, que de Pablo, o sea, y te pones, y es más, puedes ir cotejando la Biblia. Obviamente hay palabras, hay que adjuntarle palabras para que rimen. Obviamente estamos hablando de que tiene que rimar y no te puedes poner tan estricto, ¿verdad? Pero estás hablando de canciones que están hechas con los salmos, que están hechas con versículos, que están hechas con pasajes completos de la Biblia. Entonces, lo analizábamos tú y yo, lo veíamos y nuestro podcast tiene una de esas canciones y nos daba mucha risa, ¿no? Digo, Sí. antes de ver este tema, nos daba mucha risa porque mucha gente se rasga las vestiduras y dice, no, por favor, de la IA no, porque eso es del diablo. Y te preguntas, ¿quién está programando la IA, la inteligencia artificial, para generar esa canción? Pues una persona, obviamente. Claro. Una persona está utilizando estas herramientas para generar canciones. Oye, fíjate que yo platico mucho con muchas personas de diferentes procedencias, ¿no? Uh-huh. En el trabajo, en la iglesia, en la calle, con amistades, en la familia. Y precisamente cuando recién empezaba este tema de la inteligencia artificial, había muchísima controversia precisamente por eso de que ¿cómo es que las máquinas van a estar cantando? Y bueno, en un principio sí era como esta controversia de ver, bueno, filtrar. ¿Qué está diciendo la inteligencia artificial? Porque ya obviamente hubo un boom de inteligencia artificial con la canción de Saulo, que hasta ganó un premio y todo este tema. Y de ahí fue donde se popularizó la música de inteligencia artificial, pero ya existía desde antes. Uh-huh. Entonces, yo conocía personas que estaban así como muy, muy religiosas, muy persinadas de ¿cómo crees? ¿Y dónde está la esencia de esa música? Y la substancia espiritual. Sí, y hubo un momento en que yo decía, bueno, ok, le voy a dar el beneficio de la duda, me voy a poner a estudiar del tema, me voy a poner, yo soy un ratón de biblioteca, a mí me gusta mucho estudiar, analizar, indagar, y investigar. Yo me puse a investigar de la inteligencia, quién la hacía, cómo se programaba. Claro, o sea, el tipo de letra, en qué se basaba o a qué hacían referencia, porque para algunos tipos de canciones, pues tú rápido identificas la referencia porque son salmos o es una historia bíblica específica. Exacto. Pero hay algunas otras, pues, que no están directamente el extracto de la palabra, pero vienen referencias. Entonces, ahí es lo padre donde ya te pones a ver, o sea, de dónde lo sacaron, qué quisieron transmitir. Y está bien padre porque mucha gente, o sea, así toda paniqueada. Y yo dije, bueno, pues al final de cuentas, a veces cantamos puras mentiras, sí. Cantamos puras locuras, puras incoherencias. Y digo yo, bueno, pues cantar salmos con un ritmo así diferente, pues no lo veo tan mal, ¿no? Aparte, me gusta mucho, hay un pastor muy joven en redes sociales que hablaba respecto al tema y me gustó mucho algo que él dijo, o sea, sí, la inteligencia artificial pues está dominando el mundo y no trae esa sustancia del alma que se conecta con Dios, pero hacía referencia a lo que mencionaba Pablo en una de las cartas, o sea, me gozo porque al final de cuentas el evangelio se está expandiendo. Exacto. ¿Cuántas personas no se acercaron más a Dios o empezaron a conocer de la palabra a raíz de estas canciones? Exacto. Porque inconscientemente cantando y repitiendo canciones, aunque no las entiendan con su mente, o sea, eso llega directamente a nuestra vida. ¿Y quién la está cantando? O sea, te conectas porque estás cantando una canción. ¿Quién la está cantando? Tú empiezas a cantar la canción. ¿Y a quién se la empieza a cantar? Y ahí es donde empieza a cobrar vida. A lo mejor la inteligencia artificial produjo el ritmo, produjo la estructura de la letra, pero al final tú eres quien le da vida a la alabanza cuando tú la cantas con la intención de adorar a Dios.
Es como muchísimas bandas en los 80s y en los 90s, o 70s, 80s, 90s, bandas de rock que pues yo soy de esos años, y bandas de rock que jamás te imaginaste que eran cristianas. Ahorita no recuerdo los nombres, pero son bandas de rock que tú escuchabas incluso en MTV y cantabas sus canciones, pero hablan de Dios. Por ejemplo, te puedo mencionar, no sé, Coldplay canta canciones, Coldplay no, pero YouTube canta canciones cristianas, por ejemplo. Y fíjate que esta semana precisamente tenía yo una plática con mi mamá de un tema relacionado, ni recuerdo bien, pero ella me platicaba, fíjate que mi amiga Juanita, no hombre, ella tiene pero satanizados todos los ritmos de música y ella puro de la iglesia porque está muy conectada con Dios y todo eso, pero digo yo, bueno, o sea, pero ese tipo de música llega a lugares a lo mejor donde doña Juanita no llega. Porque hay música de banda, música norteña, con ritmos así medio bailadores de cumbia, de reggaetón. Hay música así como más suavecita, hay ritmos un poquito más punchis. Claro. Y la verdad es que toda esa música llega a generaciones o llega a segmentos de la población, de la sociedad, que a lo mejor y no llegamos nosotros. No, ¿y qué podemos decir de lugares, por ejemplo, en África? O sea, los ritmos de África, voy a decir África, ¿verdad? Porque en África tienen ritmos muy diferentes a nosotros. Vemos los niños adorando en África y no adoran igual que nosotros. Ni siquiera tienen baterías, ni siquiera tienen guitarras, pero ellos adoran en sus ritmos. Claro. Y no por eso son satánicos. Y aparte, ¿sabes qué me gusta mucho? Que escuchaba precisamente hablar de la multiforme gracia de Dios. Exacto. Y en esa multiforme gracia de Dios, pues entra toda esta diversidad de ritmos, porque al final de cuentas, la adoración, o sea, va implícita en esa conexión, en esa intención que tienes a quien se la cantas. Entonces, el aceptar esa diversidad nos ayuda a entender mucho más de la gracia de Dios, porque el Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella, decidió crear también los ritmos que existen de la música. Ahora, déjame te digo algo antes de que continuemos, porque esto que estás diciendo es sumamente importante. La señora religiosa de la iglesia cree que porque adora solamente con canciones religiosas está haciendo lo correcto, pero la señora religiosa de la iglesia lo único que está haciendo al criticar es cometer un pecado más grande, porque no está discerniendo lo que está haciendo. Alabar y adorar son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Wow. Y fíjate que yo me he puesto a analizar, porque a mí me gusta mucho la música urbana, de esa que la gente pone así para trapear y que a mí, por ejemplo, me gusta mucho Alex Zurdo, Redimidos, Músico, ese tipo de música muy urbana, muy movida. Y cuando nosotros nos ponemos a trabajar, ponemos ritmos que la gente no escucha. Lo hemos hecho, Ana. Claro. En la oficina lo hemos hecho. Sí, yo, por ejemplo, yo tengo un playlist que es música estilo deep house, cristiano, y es la que yo uso para trabajar. Y mucha gente lo ve así como, ay, la hermana con eso, y así le da clases a los niños. Entonces, obviamente, trato de filtrar mucho qué dicen las canciones, qué dice exactamente la letra. Si está en inglés, la busco. Si hay palabras que no entiendo, las traduzco. Pero es algo que mucha gente no hace. E incluso, fíjate, yo he encontrado mucho más verdad bíblica en canciones urbanas, en canciones que la hermana religiosa critica mucho que en alabanzas que encontramos en YouTube y en la iglesia, en el altar. A veces cantamos puras incoherencias que incluso llegan a ser a veces hasta antibíblicas. Exacto.
Por ejemplo, yo lo he visto, a mí me gusta mucho estar trabajando con jazz. A mí me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el house, me gusta mucho esta música que mi esposo me dice que si yo no tengo raíces negras, porque me gusta mucho la música. Yo sé que soy un poco despectivo, pero es así, ¿no? Como africana. Como africana, sí. Entonces, me encanta el jazz, me gusta mucho. Y de repente me he encontrado con cosas muy sentimentales, muy emocionales. Entonces digo yo, ok, esta no, pum, fuera de la playlist. Que ponle, ¿hay alguna música que dices tú, bueno, pues es para andar recogiendo la casa, pero que ya digas tú, o sea, ¿realmente está en los límites bíblicos? Porque también es importante, o sea, sí, yo defiendo mucho la diversidad de ritmos, de estilos, pero siempre y cuando, o sea, el pase por el filtro del análisis de la letra, siempre. Claro, y quiero leerte algo que yo encontré y me llamó muchísimo la atención, porque mira, tenemos que tener algo en cuenta. La falta de integridad está ahogando la iglesia. Tómala. La falta de integridad está ahogando la iglesia y es algo que tú sabes que yo todas las mañanas oro con un grupo de pastores y profetas por la nación y estamos orando y precisamente oramos mucho por la integridad dentro de los hijos de Dios, primeramente de los hijos de Dios. Y la falta de integridad está ahogando la iglesia porque no estamos siendo de una sola pieza. Entonces, quiero leerte dos cosas. Bueno, quiero leerles dos cosas. Bueno, quiero primeramente leerte este artículo que yo encontré en una revista donde un pastor y escritor que no decía el nombre porque abajo decía anónimo, me llamó la atención, decía que él estaba participando de un culto en una iglesia y cuando él dirigía la música, o sea, la persona, estaba él en la iglesia y cuando el que dirigía la música, no pudo él decirle alabanza, cuando el que estaba dirigiendo la música dijo, alabe hermano, alabe, ya ves que por lo general tendemos a animar a la iglesia y alabe, alabe, adore, adore, ¿no? Alabe para sentirse bien. Entonces en ese momento al pastor que estaba escribiendo esto fue cuando le brincó. Alabe para sentirse bien, porque para eso hemos venido, para adorar a Dios, porque alabando a Dios nos sentimos bien. Entonces él empieza a explicar que teológicamente esto es un choque. Ciertamente, porque ciertamente cuando tú estás adorando a Dios, cuando tú estás en comunión con Dios, cuando tú tienes esta relación con Dios, es inevitable sentirte bien. O sea, es algo que es inherente, o sea, no puedes evitar sentirte bien cuando tú lo estás haciendo, pero jamás de los jamases, tú vas a hacerlo para sentirte bien. Sí, o sea, la intención es la diferencia. Exactamente. Entonces, cuando tú como líder de alabanza, como predicador, como pastor o como sea lo que seas, como líder estás en una plataforma o en un micrófono diciéndole a la gente, hazlo para que te sientas bien. Tú ya estás metiendo una doctrina, tú ya estás metiendo una intencionalidad donde la gente inmadura o la gente nueva va a venir y va a caminar pensando solamente en te doy para que me des. Entonces ahorita tenemos muchísima gente en el cristianismo, en la cristiandad, lastimada. Porque no hemos entendido que nosotros somos quien le vamos a dar a Dios un tributo.
porque Él es soberano, porque Él es Rey de reyes, porque Él es Señor de señores, y nuestra función, porque dice la Escritura, que nosotros hemos nacido por Él y para adorarle. Para eso toda nuestra esencia, toda nuestra substancia es para adorarle. Entonces queremos venir a adorarle para sentirnos bien. Entonces si estoy triste, ya sé, voy a adorarle. Me siento mal, me siento enferma, ya sé, voy a adorarle. Entonces, estoy apachurrada, estoy enferma, estoy deprimida, pues adórale para que te sientas bien. Sí, entonces con esa intencionalidad no podemos enseñarle a la gente. Y por ahí tú encontraste algo de Lucas Leis que me enseñaste. Me gustaría que lo leyeras. Sí. Porque me llamó mucho la atención eso que dice Lucas Leis en uno de sus libros. Y dije yo, eso es sumamente importante. Y Lucas Leis es una persona muy, muy estudiada y es un referente muy importante entre los jóvenes. Y lo que él escribía, no recuerdo el libro que me mostraste, pero lo que él escribía en ese libro precisamente sobre la música se me hizo sumamente importante. Mira, aquí lo tengo. Dice, presta atención a lo que cantamos. Gracias a Dios, esto ha ido cambiando de a poquito en los últimos años, pero desde hace algunas décadas que la gran mayoría de las canciones que escuchamos tienen un claro matiz que existía con afirmaciones tan grandilocuentes que te confieso que en ocasiones me ruboriza el alma cantárselo a Dios. Por supuesto, es injusto generalizar. Hay excepciones y está claro que nadie tiene malas intenciones. Pero me refiero a repetir frases del estilo, lo único que me importa es Jesús. Yo puedo cantar esta frase con los ojos cerrados, las manos levantadas y mi mejor cara de adolescente enamorado, pero seguirá siendo una mentira. Me importa Jesús, pero también me importan mi esposa, mis hijos, mis amigos y el ministerio que tengo entre manos. Claro, es poesía, lo entiendo, pero exagera sentimientos que, en el mejor de los casos, son momentáneos. Y lo que es peor, contribuye a crear en el inconsciente colectivo de los cristianos, sobre todo los más inmaduros, una sensación de hipocresía. Y fíjate que esto es algo bien común. Yo creo que es algo bien común porque incluso yo he vivido momentos donde me identifiqué con este escrito, en donde de repente me encontraba cantando así de lo único que quiero es vivir para ti y adorarte y estar solamente en tu presencia toda la vida. Y cuando yo me ponía a analizar, yo decía, bueno, sí es la intención de mi corazón, pero cuando llegan las dificultades y de pronto no lo hago o de pronto no me dan ganas porque estoy pasando un momento muy duro, ahí es donde digo, híjole, pues sí es una hipocresía porque sí estoy cantando con la intención, pero no lo estoy llevando a la práctica. Entonces ahí es donde se rompe esta parte de la integridad que hablábamos, porque no es lo mismo decirlo que hacerlo. Porque decirlo es bien fácil y lo podemos decir con los ojos cerrados y las manos levantadas, pero la realidad es que vivirlo día con día no siempre es como lo quisiéramos, porque influyen un montón de cosas. Y lo peor del caso es que hacemos este tipo de afirmaciones cuando andamos bien emocionados o cuando andamos bien sensibles o cuando nos pasaron un montón de cosas buenas y traemos la euforia en el cielo. Entonces, ese es el peligro, o sea, de los extremos emocionales en los que a veces nos encontramos. Así es, estamos viviendo en una generación emocional, y necesitamos discernir las canciones. Y no se trata de culpar a los artistas, no se trata de satanizar absolutamente a nadie, sino de tener claro esta parte, ¿no? Porque de repente vivimos culpándonos a nosotros mismos. Porque
digo, yo también lo he cantado y también lo he vivido y me he puesto a pensar. Definitivamente Dios es lo más importante en la vida del ser humano. Es el centro, tiene que ser el centro. Y es ese centro donde sí, te amo, Señor, te amo. Pero cuando cantas ese tipo de cosas y luego, por ejemplo, en mi caso llega uno de mis hijos y me abraza y sientes ese amor tan fuerte y luego dices, ay, jole, y le estoy siendo infiel a Dios. O llega el marido y ay, jola. Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a discernir y a decir que estoy cantando, cómo tengo que empezar a empatizar todo esto, cómo tengo que poner en su justa medida toda mi vida, ¿sí? Para no vivir en una generación emocional, para no ser parte de esta generación emocional, porque la escritura sí nos enseña a que tenemos que tener una adoración reverente, que tenemos que ser reverentes a Dios y tenemos que ver, y yo siempre hago esta referencia, tú lo sabes, que tenemos que ver a Jesús como lo vio Juan en el Apocalipsis, con esa reverencia, con esa magnificencia, con esa grandiosidad que es. Y muchas veces confundimos esa magnificencia y esa soberanía con lo solemne, con lo de si vas a adorar tienes que levantar tus manos, cerrar tus ojos, sentir la música hasta el fondo hasta que te salgan las lágrimas, pero luego tenemos personas que a veces vivimos conflictuados con el vecino, con el hermano, nos acabamos de pelear ahí afuera en la banqueta con alguien porque nos ganó el estacionamiento. En el tránsito a la iglesia ya le pitamos 3 veces a quien se nos metió, le recordamos la procedencia. Entonces dices tú, bueno, entonces ¿dónde queda esa integridad, no? Porque yo puedo venir y adorar y levantar las manos y en el concepto de adoración que se vive en la iglesia moderna, pues estoy cumpliendo, pero ¿qué pasa con mi vida? Exacto. ¿Qué pasa con mi vida? Porque realmente no estoy cantando desde la conciencia de lo que estoy cantando y a quién le estoy cantando. Porque si eso fuera, pues estaríamos adorando de rodillas en el piso. Con la piel así, erizada. O sea, de la presencia que se manifiesta, que se hace física, tangible de Dios, y no solamente cantar por cantar. Exacto, y no significa que si una canción no está teológicamente aceptable, ya, a la basura. No vamos a descartar nada, sino que en muchos casos las expresiones deben de ir ajustándose y nosotros tenemos que ir discerniendo, y aquí es donde empezamos a madurar y dejamos de mezclar. Porque de repente nos volvemos así como que, todo es del diablo y nada es de Dios. Y es donde estamos realmente mal y es donde tenemos que empezar a clasificar en nuestra mente y en nuestra vida, como dice la palabra de Dios, todo te es permitido, pero no todo te conviene. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con las emociones? ¿Qué sucede con los pensamientos? ¿A dónde me llevan? Porque a veces andamos trapeando, andamos limpiando y ya pasó una canción que de repente me llevó a donde
Dios no quiere llevarme. Y me perdí en esos pensamientos, en esos sentimientos, porque no discerní. ¿Sí? Aunque tenga buen ritmo, porque no estoy El atenta. sonido worshipero. Ajá, porque no estoy atenta. ¿Sí me explico? Pero si yo estoy en constante comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está aquí, y a veces cantamos, ven, 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 Espíritu, ven. Pues entonces, ¿qué no estaba aquí adentro? ¿Qué no está aquí adentro? Entonces, yo no tengo comunión con el Espíritu. ¿Sí? Entonces, tengo que aprender a cantar, y tengo que aprender a discernir lo que estoy viviendo y lo que estoy cantando. Y pasa lo mismo en el mundo secular. Yo recuerdo muchas veces cuando estaba una cantante que mueve muy bien las caderas y que ahora hace muy buenos rituales en sus conciertos. Que yo me acuerdo que cantaba unas canciones, y veía muchas chavitas así chiquitas cantando, loca, ciega, sordomuda y no sé qué tanto, y cantando las niñas así chiquititas, y mi hija, recuerdo que también estaba chiquita, y yo las veía y sus mamás no les decían nada, y yo decía, tengo de dos: o me expongo a que la mamá me diga algo, o le digo a la niña y a la mamá que tenga cuidado con lo que está cantando. Entonces, porque hasta Paulina me decía, mamá, ¿por qué cantan eso? Entonces, pues me prefería exponerme. Me dolía lo que estaba cantando la niña, porque, pues, ¿qué estaba cantando? Loca, ciega, sorda y muda. Hay una canción que no sé quién canta, pero creo que se llama Increíble, y cantamos, eres increíble, que no se supone que Dios es un Dios de todas las cosas, que puede todas las cosas. ¿Sí o no? E increíble viene de la raíz de que no se cree. De que no lo puedes creer, ¿no? Entonces, esa semántica parece como si estuviéramos minimizando el carácter de Dios. Entonces, es como si su naturaleza no pudiera ser creíble. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está preparada para ese tipo de palabras. Entonces cantamos ese tipo de cosas y es como si no pudiéramos creer que Dios resucita muertos, que Dios hace milagros impresionantes, que Dios es el Dios de cosas imposibles. Y ahora te voy a decir esto, porque mira, en el Google viene la descripción y dice, describe algo extraordinario, inusual o excelente que resulta difícil de creer, aceptar como real o imaginar. Y habrá mucha gente que vaya a sacar este argumento y diga, pero es que eso es, o sea, algo tan extremadamente bueno y excelente que es difícil de creer. O sea, ¿por qué sería difícil de creer en un Dios todopoderoso? Aparte, difícil de creer. Difícil de creer. Entonces, tantas referencias que tenemos en la Biblia, en la ciencia que lo respalda, los científicos de hoy en día, a mí me causa mucha gracia porque hay muchas publicaciones en redes sociales donde científicos descubren lo que la Biblia ya había escrito hace más de 2000 años. Así un montón de cosas. Entonces, habiendo tanta evidencia, ¿cómo no creer en un Dios tan grande, en un Dios tan soberano? Y lo más maravilloso es que está a una oración. Exacto. Entonces, estamos batallando con tanta incredulidad en los jóvenes como para todavía exaltar lo
increíble. Y aparte a lo mejor es una palabra que se utiliza como para describir algo así súper maravilloso, pero el hecho de que esté utilizada mal, de que esté siendo utilizada incorrectamente en ciertos contextos, no significa que sea 100% verdad. Y es algo que hemos estado trabajando nosotros con los adolescentes de aquí de casa para que ellos puedan conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad absoluta y la verdad de Dios? Entonces, vivimos en medio de una generación muy moldeable, muy voluble, que tristemente se dejan envolver por todas estas ideologías, por todos estos conceptos nuevos, por estas tradiciones o tendencias que se van generando. Y la verdad es que estamos perdiendo la esencia, estamos perdiendo esas raíces profundas de lo que es la verdadera adoración. Exacto, entonces Dios no es increíble, sino Dios es un Dios accesible, es un Dios maravilloso, es un Dios en el que tú puedes creer. Entonces, son cositas no son menores, sino que de repente te llevan o te arrastran a lugares en tu mente donde te choca así como que, bueno, eso no es, ¿verdad? Sí. Entonces, también tenemos otra canción que genera una problemática, ¿no? Por ejemplo, esta canción, es que traigo varias, pero como no me las sé todas, no te la puedo cantar. A ver, dime el nombre y vamos a ver si aquí la gente nos ayuda a cantarla. Es una canción que se llama Esperar en ti. Y es una... Esa es muy viejita, ¿no? Es muy viejita. De un comunicador. Sí, es una canción muy viejita. Exacto. Y bueno, esta plantea una problemática profunda. Pues al afirmar una confianza desligada del entendimiento y enfatizando el corazón por encima de la mente, pues esperar en ti. O sea, esperar en ti, ¿no? Así como te ahogas, así como esperar en ti. Y habla, y lo que sigue de esa frase sigue hablando de mucho emocionalismo. Uh-huh. O sea, porque dice, difícil sé que es, mi mente dice, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Exacto. Y son frases que nos encanta porque nos llega la emoción, porque me identifico con el proceso difícil que estoy pasando, porque sé que es muy difícil y mi corazoncito me duele, pero estoy olvidando una verdad bíblica. Exacto. Porque Romanos 12:1 nos habla de un culto racional, de que todo tenemos que hacer con entendimiento. Y muchas de las personas hoy en día carecen de esta racionalidad. Precisamente estaba viendo yo una entrevista con un psicólogo experto que hablaba de que a partir del 2006-2007 el IQ, el coeficiente intelectual a nivel global, empezó a disminuir. Eso es tremendo. Precisamente derivado de eso, las escuelas bajaron sus niveles de aprobación. ¿Por qué? Porque la gente no está dando para más, porque no están siendo racionales, porque su cerebro no está trabajando como fue diseñado. Ana, y está comprobado que estamos ante la generación más tonta que ha existido. Digo, los científicos la llaman de otra manera, pero está comprobado. ¿Por qué? Porque la generación en la que estamos ahorita, la generación de jóvenes, solamente quiere divertirse. Entonces tú puedes ver las redes sociales y
son puras tonterías las que están haciendo, o sea, puros bailes de repetición, puros retos de repetición, entonces no hay nada creativo, no hay absolutamente nada creativo, entonces es lo mismo y es lo mismo y es lo mismo y es lo mismo. Y yo sé y yo entiendo que todo es un ciclo. Vemos cómo las modas se repiten, volvemos vemos los pantalones de los 70s, de los 80s, o sea, vemos las modas vuelven a regresar, pero con ciertos cambios, los tonos de la música, los maquillajes, el cabello, todo vuelve, yo lo sé, pero ahorita estamos viviendo una moda de repetición impresionante o una cultura de repetición impresionante en las redes sociales, donde los chavos simplemente repiten lo mismo, los retos de las redes sociales, y es una cultura y una situación impresionante. Y los psicólogos, los psiquiatras, los científicos así la tienen catalogada como la generación más tonta de todas las generaciones. Y es por eso que nos gusta hablar de este tipo de temas, porque precisamente queremos abonar un poquito a esta parte de promover la transformación del entendimiento, el pensar, el analizar, el razonar. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestra generación se pierda. Y no hablamos de la generación de los niños, de los adolescentes que están creciendo y que van a impactar el mundo en futuras generaciones. No, o sea, estamos hablando de toda la población que existe hoy en 2026. Esa es nuestra generación. Exacto. En la edad en la que se encuentre. ¿Por qué? Porque no queremos que se pierdan, como se perdió en muchas ocasiones el pueblo a lo largo de la historia por falta de conocimiento, y no queremos que por esta falta de conocimiento y por el hecho de que ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los medios de comunicación? ¿Qué va a decir el hermano religioso que me está viendo ahí enfrente? ¿Qué va a pensar de mí, mis amigos, la gente? No sé. O sea, no podemos diluir el concentrado de la palabra simplemente por el qué dirán y ofender a nuestro Creador, ¿no? Entonces, yo creo que este tema probablemente muchos estarán en contra, probablemente algunos pues coincidirán en algunos puntos con nosotros, pero es importante que usted siempre filtre todo lo que escucha, y sobre todo que, hablando ya directamente de la adoración, o sea, que realmente seamos conscientes de la persona a quien dirigimos esa adoración, porque cuando nosotros somos conscientes, yo puedo dirigir mi adoración y en vez de recitar repetitivamente una canción, un párrafo o una estrofa, o sea, yo puedo empezar a adorar de manera genuina desde lo más profundo de mi ser y a conciencia, o sea, de quién es Dios. No solamente para mi vida, de que ha sido bueno, de que ha sido mi proveedor, mi restaurador, no, o sea, ¿quién es Él en toda su gloria y en toda su majestad? Entonces, yo creo que es tiempo de que despertemos, pastora. Sí. Es tiempo de que despertemos, de que dejemos de lado las modas, lo popular que está hoy, porque pues entiendo, está padre tener tema de conversación con los amigos, con la gente de la iglesia, incluso en temas culturales, ¿no? Pero es bien importante que abramos los ojos, porque yo la verdad creo que es tiempo de que como cristianos nos paremos a ejercer el rol con el que fuimos diseñados. Exacto. Para cumplir la misión con la cual fuimos diseñados, pero estamos tan distraídos con las modas, con la música, con las redes sociales, con todo lo que vemos en internet, que descuidamos lo más importante, o sea, que es nuestra conexión con el Creador, que es el adorar al Padre, porque bien es cierto, o sea, yo a veces digo, Señor, hoy no quiero ir a la iglesia, y vengo porque
hasta por automático. Pero estando aquí, o sea, todo mi ser, mi agotamiento, mi estrés que traigo mental, o sea, todo eso se elimina, pero es consecuencia de mi adoración a Dios, es consecuencia de la gracia que Dios tiene para mi vida, de la misericordia que Dios tiene para mi vida, pero es eso, es una consecuencia y no es el motivo principal. Porque sí he escuchado gente, y tú también, que, ay, sí, es que se siente bien bonito. ¿Para qué va la iglesia? Ay, es que se siente bien bonito. Y la verdad, pues es que eso no es el verdadero motivo. Claro que no, porque tenemos que vivir como hijos de Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en cualquier lugar. Y hay una canción que a mí me causa mucha controversia mental, me quiere así como dar algo. Una canción que dice, bueno, te voy a decir todo el contexto y luego tú dices el nombre de la canción. Va. ¿Sí? Te voy a decir el contexto y luego tú vas a saber cuál es la canción. Es un contexto, es una canción que habla sobre entrar en un terreno y lo hemos comentado a mi esposo y yo, el pastor y yo pienso que se encuentra raya en un error garrafal. No voy a decir que en la herejía, pero es un error garrafal porque le da a la mujer la idea de dirigirse a Satanás como si se tuviera la autoridad para ir y darle órdenes, ¿sí? De devolver. Empoderada. Ajá, sí. Ir y darle órdenes, casi tronándole los dedos, para devolverle las bendiciones, y obviamente contradice la soberanía de Dios, porque recordemos el pasaje de Job, donde el mismo Dios le dice, ¿dónde está en un cónclave, verdad? Y le dice, ¿dónde están mis hijos? Le habla a todos sus hijos. ¿Y dónde está Satanás? Anda dándole la vuelta a la tierra. Anda dando el rol a la tierra. Y cuando llega Satanás ahí delante de la presencia de Dios, le dice, ¿ya viste a mi hijo Job? Perfecto en todos sus caminos. Y Satanás le dice, suéltamelo tantito para que veas cómo reniega de ti. Y Dios no le da permiso a Job. Jamás le da permiso a Job. Andar arrebatando nada. Y voy a decir esto, siendo perfecto Job en todos sus caminos. Siendo perfecto Job en todos sus caminos, Dios no le da permiso a Job de ir a tronarle los dedos a Satanás para que le devuelva todas las bendiciones que el mismo Satanás le arrebató a Job. ¿Verdad que no? No. Ok. Entonces, ¿cómo es que yo me puedo levantar y cantar esa canción y decirle a al adversario, ¿verdad? Devuélveme todo lo que me arrebataste, todos los tesoros del cielo. Entonces, yo creo que es un lenguaje ajeno a la teología, a la enseñanza bíblica y a la soberanía de Dios. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de canciones porque puede rayar en una herejía. ¿Cómo se llama la canción? Arrebato. Exactamente, exactamente. Y hay otra aquí canción. Todas las doñitas ya se la saben porque son las que usan para trapear. Exacto. Y se usan mucho en los congresos. Y ya la última canción es una canción que también genera un dolor tremendo en la vida de las personas porque cruza un límite muy delicado al presentar una interacción con las personas fallecidas. Esta canción, yo sé que fue escrita precisamente en una situación muy difícil de las personas que la cantan, pero pues vemos la escritura en Isaías 8:19
que condena claramente cualquier intento de comunicación con los muertos. No nos es posible, porque sabemos perfectamente que aún un bebé, aún si hubiera muerto en el vientre, o un bebé recién nacido, o a cualquier edad, un ser querido que falleció, no se le es permitido regresar, y lo vemos en Isaías y lo podemos ver en la Escritura. Son demonios los que se intentan comunicar con nosotros. Entonces, esto es una simple desviación y la canción puede caer en un error poético por el dolor, y es una grave práctica y la Biblia lo rechaza. ¿Sabes cuál es la canción? Sí, fue muy popular. Cuando salió se hizo tan popular que incluso personas no creyentes la adoptaron como propia, porque lo asociaban precisamente a vivencias personales. Sí. La de Yo te extrañaré. Yo te extrañaré, exactamente. Y incluso fue muy sonada en la radio secular. Yo me acuerdo que la escuchaba mencionar así con mis compañeros del trabajo, así de, ay, es que esa canción me encanta porque me acuerdo de fulanito y mi abuelita. Y, o sea, es bien tremendo. Es bien tremendo y precisamente no somos conscientes de lo que cantamos. Exacto. Y no tenemos esa conciencia de lo que menciona la palabra, como mencionabas ahorita en Isaías. O sea, no identificamos bien esos límites, e incluso lo peor, quienes sí los conocen, no les interesa. No les interesa. Lo pasan por alto para hacer algo popular, para poder saciar esa necesidad emocional que tienen, y eso es un peligro. Porque luego vemos personas ignorantes, lo voy a decir de esta manera, ignorantes, siendo partícipe de estas malas obras, y están acarreando condenación a su vida sin saberlo. Y luego tenemos a la cristiandad volviéndose groupies. Out. Sí. Entonces la iglesia necesita volver a una adoración donde la emoción no sustituya la verdad. Y dejemos de cantar mentiras. Mentiras. Tú me enamoraste a base de mentiras. Donde la experiencia no desplace la doctrina y donde Dios vuelva a ser el centro absoluto de nuestra adoración. Y bueno, es bien interesante porque cuando estemos cantando mentiras, pues detengámonos y no condenemos a los grupos de alabanza, no estamos condenando a nadie, solamente estamos analizando lo que estamos viviendo hoy por hoy, y tratemos de volver a la adoración sana y tengamos discernimiento. Necesitamos ser un pueblo maduro, porque hoy por hoy la palabra de Dios nos dice y siempre nos ha dicho que la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos. Y esto va a ir cambiando poco a poco cuando tú, cuando yo empecemos a manifestarnos y cantemos lo que tengamos que cantar, cantemos la adoración viva. Ahí está en la palabra de Dios, ahí está. Y con esto no es que queramos que deje de seguir ciertos grupos o ciertos cantantes o adoradores, pero sí analice lo que canta, porque se puede meter en terrenos peligrosos sin que usted esté consciente. Entonces, sí hay gente que a lo mejor y dice, es que no sé identificar, ¿cómo le hago? Ore y pídale a Dios discernimiento. Lea la palabra, porque cuando usted lee la palabra, usted sabe identificar cuando algo no cuadra. Así es. Eso es bien importante.
lea los salmos. Usted sí, porque habrá gente que diga, ay, es que no me los aprendo. Escuche los salmos que genera la inteligencia artificial y como quiere y con el ritmo ya se le pega un poquito más. De hecho, hay creo que es una plataforma, una aplicación que se llama La Biblia Cantada. Ah, sí, está bien Entonces, está bien padre, o sea, y yo entiendo que habrá gente, porque habrá quien sí le guste leer, habrá quien diga, leo 3 párrafos y me quedo dormido. Lo entiendo, a veces nos pasa, pero haga el esfuerzo porque es muy importante que usted se mantenga íntegro en todo lo que usted hace, lo que piensa, lo que dice y lo que otros perciben de usted, porque yo puedo creer que soy la mejor cristiana porque me sé todas las alabanzas, pero ando cantando puras mentiras. Exacto. Ahí en Spotify hay un canal donde le platican la Biblia y está bien padre. A mí me gusta porque de repente te hacen voces en las que y te la platican y son diferentes voces y luego le puedes poner ahí que si tono de españoles o tono español Hispanoamérica y así. Y está bien padre. O también te lo hacen cantado, los salmos cantados y hay un chorro de plataformas y si no también está YouTube. Y la verdad es que y si no está la de YouVersion, que también la puedes poner audible. Hay muchas maneras de que usted escuche la palabra. Claro, y ahora, opciones hay muchas, pero si usted, después de conocer todo esto, prefiere vivir en ignorancia, se tenía que decir, se dijo, y si usted no quiere obedecer, pues ni modo. Aquí nadie lo obliga, solamente estamos exponiendo verdades para que pueda conectarse un poco más con Dios, pueda vivir una vida un poco más madura, caminando en integridad y pues para que podamos vivir como se llama nuestro programa, ¿verdad? Una fe sin empaque, una fe sin actuar, sin falsedades, una fe genuina para que usted realmente pueda disfrutar de todo lo que es Dios, no de lo que nos da, sino de lo que Él es, ¿sí? Lo que nos da es secundario, si nos da, qué bueno, si no nos da, Él sigue siendo soberano, pero disfrutar de la presencia de Dios, de su esencia, de su gloria, no tiene comparación y muchas de estos problemas que hemos estado hablando no nos permiten disfrutarlo de una manera completa, de una manera profunda. Ajá. Genuina. Sí. Él es bueno y es bueno todo el tiempo, pero también nosotros necesitamos quitarnos todo lo que no nos deja acercarnos a Él. Así que si usted conoce alguna otra canción emocional, almática que no mencionamos, nos la puede escribir ahí en los comentarios. Y pues bueno, cuéntenos qué opinan de este tema. ¿Comparten? ¿No lo comparten como nosotros? Cuéntenos, nos encantaría leerlos en los comentarios. Y pues nosotros estamos llegando al final de este episodio. Nos encantó volver a estar aquí con ustedes después de un par de semanas que no nos conectábamos, pero sigan conectándose, no se pierdan nuestro próximo episodio porque también va a estar muy, muy interesante. Y pues bueno. Tenemos un tema que va a estar más picante que este. Sí, no les vamos a decir porque necesitamos que esto se empiece a preparar y que usted se empiece a preparar porque empezamos muy light. Esos temas, la verdad es que al principio de nuestro programa empezamos así muy light, ahorita ya se nos suelta un poquito más la dinámica. Sí, y estamos preparando también unos invitados que estamos ahí por confirmar. Y bueno, si tienes algún tema que te gustaría que tratáramos sobre la iglesia, también escríbenos y aquí se lo vamos a pasar
a nuestro productor para que nos lo autorice y nos diga que sí y le damos para adelante. Bueno, pastora, pues gracias. Qué padre estuvo nuestro programa. Ahora fue así como Sí. que más de chisme. Sí, fue muy chismoso, Muy, muy criticón. muy criticón, pero fue crítica constructiva, aprendimos mucho. Sí. Y yo creo que nos va a servir muchísimo. Vamos a discernir y vamos a poner un poquito más de atención. Y bueno, pues gracias, Ana. Gracias, la verdad, pastora. lo disfruté muchísimo. Y vámonos a tomar un café, ¿no? Vamos. Ok, va. Somos Fe Sin empaque.